Amanda, eres solo una desarrolladora. Deja de actuar como si fueras la dueña de la empresa. Martín Castañeda lo dijo con una sonrisa, como si me estuviera humillando. Hacerlo frente a 12 ejecutivos y 3 inversionistas era parte de su presentación. La sala de conferencias de cristal se quedó en silencio. En la pantalla detrás de él había una diapositiva titulada Transferencia de activos por adquisición de Red Hélice. Debajo, en letras negritas, estaba el nombre Núcleo Relevo, el motor de software que yo había diseñado, mantenido y licenciado legalmente a Sistemas Red Hélice. Martín acababa de decirles a los compradores que Red Hélice era la dueña absoluta. Mi nombre es Amanda Benítez. Tenía 42 años de edad, era la arquitecta de software principal en Sistemas Red Hélice, y había pasado 11 años construyendo la base técnica debajo de una empresa que ahora estaba valuada en casi 8.500 millones de pesos. Esa mañana, Martín redujo todo eso a 4 palabras. Solo una desarrolladora. Antes de contarles lo que pasó después, suscríbanse si creen que los empleados callados son a menudo los que mantienen unida a toda la empresa. Miré la diapositiva de nuevo y pregunté, ¿el departamento legal aprobó la transferencia de la licencia de Núcleo Relevo? Martín se recargó en su silla. No hay ningún problema de licencia separada. Sí lo hay, respondí. Núcleo Relevo está licenciado a Sistemas Red Hélice. No es propiedad de Sistemas Red Hélice. Algunas cabezas se volvieron hacia mí. Al otro lado de la mesa, Esteban Prieto dejó de sonreír. Esteban se había unido a la empresa 6 meses antes. Nunca había liderado una implementación en producción, nunca había manejado una interrupción masiva del servicio y no podía explicar cómo nuestro sistema de enrutamiento de transacciones procesaba un traspaso fallido de un transportista. Pero Martín acababa de presentarlo como el nuevo vicepresidente de estrategia de plataforma. Mi reemplazo. Martín hizo clic en la siguiente diapositiva. Este es exactamente el problema, Amanda. Sigues intentando hacer que el trabajo técnico de rutina suene más importante de lo que es. Trabajo técnico de rutina. Núcleo Relevo procesaba millones de eventos de envío, registros de pago, actualizaciones de transportistas y entradas de auditoría todos los días. Si se detenía, los elegantes paneles de control de Sistemas Red Hélice se convertían en pantallas vacías. Mantuve un tono de voz uniforme. Los documentos de adquisición describen a Núcleo Relevo como propiedad transferible de la empresa. Esa descripción es incorrecta. La mandíbula de Martín se tensó. No vamos a retrasar una transacción importante porque quieres atención, dijo. Esteban asumirá el control de la estrategia de plataforma con efecto inmediato. Le transferirás toda la documentación y autoridad administrativa para el mediodía. Luego Melissa Carrillo, del Departamento de Recursos Humanos, deslizó una carpeta por la mesa. Adentro había un contrato de trabajo revisado. Mi puesto había sido cambiado de arquitecta de software principal a asesora técnica. Mi salario había sido reducido en un 32%. Mi autoridad sobre la arquitectura de la plataforma, las revisiones de seguridad y las aprobaciones de lanzamiento había sido eliminada. Miré a Martín. ¿Preparaste esto antes de la reunión? Por supuesto que lo hicimos, dijo. El liderazgo planea con anticipación. Esteban me dio una pequeña sonrisa avergonzada que, de alguna manera, lo hizo peor. Martín continuó, deberías estar agradecida de que te conservemos. La mayoría de las empresas eliminarían un puesto una vez que llega el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo. Durante 11 años, había respondido llamadas de emergencia a las 2 de la mañana. Había reconstruido integraciones fallidas antes de que los clientes supieran que se habían roto. Había protegido a Sistemas Red Hélice de promesas hechas por vendedores que nunca preguntaban si la tecnología podía soportarlas. Ahora, a un hombre que había estado allí durante medio año se le estaba entregando mi trabajo, mi autoridad y mi crédito público. Cerré la carpeta. No voy a aprobar la declaración de propiedad, dije. Martín se rió. Tú no apruebas adquisiciones. Tú escribes código. No, respondí. Soy la dueña de la empresa que otorga la licencia de Núcleo Relevo. Eso borró la sonrisa del rostro de Esteban, pero solo por un segundo. Martín se puso de pie y recogió sus papeles.
El equipo de seguridad desactivará tu acceso ejecutivo después del almuerzo. Dale a Esteban lo que necesite. Sistemas Red Hélice puede reemplazar a cualquier empleado. Caminó hacia la puerta mientras los inversionistas evitaban mirarme. No supliqué. No levanté la voz. Abrí mi tableta y busqué la licencia comercial original de Núcleo Relevo. Aparentemente, Martín nunca había leído más allá del calendario de pagos. Yo sí. La cláusula 14 cubría la cesión no autorizada. La cláusula 16 cubría las reclamaciones falsas de propiedad. La cláusula 19 cubría un cambio de control. La presentación de la adquisición había desencadenado las tres. Afuera de la pared de cristal, dos oficiales de seguridad ya estaban esperando. Martín pensaba que había eliminado a una empleada inconveniente de un trato importante. Lo que realmente había hecho era darle a la dueña legal de su tecnología principal el derecho de suspender la licencia que respaldaba a su empresa de 8.500 millones de pesos, y lo había hecho por escrito. Mientras Martín regresaba con los inversionistas, lo vi señalar a Núcleo Relevo como si fuera un trofeo. Ese fue su primer error. El contrato lo convertía en evidencia. 11 años antes, Sistemas Red Hélice no parecía una empresa de 8.500 millones de pesos. Ocupaba un piso sobre una bodega de muebles que estaba fracasando. Había 27 empleados, escritorios de segunda mano y una sala de servidores enfriada por dos aires acondicionados portátiles que goteaban dentro de cubetas de plástico. La empresa vendía software de logística a minoristas y fabricantes, pero la plataforma apenas podía sobrevivir a su propio éxito. Cuando el volumen de transacciones aumentaba, los envíos desaparecían de los paneles de control de los clientes. Los cargos de los transportistas aparecían 2 veces. Los registros de pedidos llegaban fuera de secuencia. Cada nuevo cliente hacía que el sistema fuera menos estable. Me uní a ellos porque los fundadores estaban desesperados y porque creía que podía ayudar. Antes de Sistemas Red Hélice, había pasado 4 años desarrollando Núcleo Relevo en mi propio tiempo. Era un motor de transacciones y enrutamiento diseñado para mantener consistentes los datos logísticos complicados, incluso cuando los sistemas externos fallaban o enviaban información contradictoria. Los fundadores originales no tenían suficiente dinero para comprarlo. Por lo tanto, se los licencié a través de mi pequeña empresa, el Grupo de Sistemas Benítez. Prometieron que, si Sistemas Red Hélice sobrevivía, yo crecería con ella. Les creí. Acepté un salario casi 680.000 pesos por debajo de lo que otro empleador me había ofrecido. Retrasé los aumentos planeados de la licencia durante 3 años. Cuando el dinero escaseó, acepté que Sistemas Red Hélice pagara tarde parte de una tarifa trimestral porque la nómina me importaba más que cobrar cada peso a tiempo. Al principio, esa lealtad se sentía compartida. Luego, las emergencias se volvieron normales. Pasé la Nochebuena reparando la integración de una bodega después de que un director de ventas prometiera una fecha de lanzamiento sin consultar al departamento de ingeniería. Me perdí la graduación de mi sobrina porque los archivos de facturación de un minorista nacional dejaron de cuadrar. Mantuve una computadora portátil al lado de mi cama durante tantos años que el sonido de una alerta de correo electrónico podía despertarme antes del segundo timbre. Una vez, mientras mi madre se recuperaba de una cirugía, salí de su habitación del hospital y trabajé desde la cafetería durante 7 horas porque una red de distribución que cubría 9 estados estaba a punto de desconectarse. Mi madre nunca se quejó. Solo me preguntó, ¿saben ellos lo que haces por la empresa? Siempre le respondía que eventualmente lo sabrían. Esa era la mentira que nos decía a las dos. A medida que Sistemas Red Hélice crecía, los fundadores dieron un paso atrás. Llegaron los inversionistas, los departamentos se expandieron, los ejecutivos recibieron bonos, concesiones de acciones y perfiles en revistas. Yo recibí más sistemas para proteger. Cuando Martín se convirtió en el director general, 4 años antes de la reunión de adquisición, hablaba constantemente sobre hacer que Sistemas Red Hélice pareciera una corporación madura. Lo que realmente quería decir era hacer que el personal técnico fuera menos visible. Al principio, me excluyó de las llamadas de ventas porque decía que mis explicaciones sobre los riesgos ponían nerviosos a los clientes. Luego dejó de invitarme a las reuniones con inversionistas. Incluso mientras utilizaba los diagramas de arquitectura y los pronósticos de rendimiento que yo preparaba, mi trabajo seguía entrando a la sala.
Yo simplemente no lo hacía. Cuando el lanzamiento de una plataforma tenía éxito, Martín elogiaba la visión ejecutiva. Cuando algo fallaba, preguntaba por qué el departamento de ingeniería no le había advertido. Incluso cuando mi advertencia permanecía sin leer en su bandeja de entrada, me quedé porque irme no parecía sencillo. Para entonces, más de 600 empleados dependían de sistemas Red Hélice. Grandes clientes confiaban a nuestra plataforma medicamentos, alimentos, piezas de fabricación y miles de envíos diarios. Sabía que una transición descuidada podía afectar a personas que nunca me habían maltratado. También entendía la industria. Una mujer etiquetada como difícil por un poderoso director ejecutivo podía perder oportunidades sin saber nunca el porqué. Así que seguí creyendo que el trabajo duro protegería mi reputación. En cambio, mi silencio protegió a Martín. Él aprendió que yo resolvería la emergencia, corregiría los números, reconstruiría la integración y volvería a mi escritorio sin exigir crédito. Cada sacrificio que hice para proteger a la empresa le enseñó que aceptaría el siguiente. Esa fue mi debilidad. No fue falta de inteligencia, ni miedo al trabajo duro, sino una lealtad sin fecha de caducidad. Para cuando Sistemas Red Hélice alcanzó su masiva valoración, la mayoría de los ejecutivos creían que Núcleo Relevo era simplemente otro producto interno. Veían el nombre en diagramas técnicos y asumían que la empresa era la dueña porque la empresa lo usaba. Solo un pequeño grupo en ingeniería recordaba la verdad. Todos los productos importantes de Sistemas Red Hélice todavía pasaban sus transacciones más valiosas a través de un software registrado a nombre del grupo de Sistemas Benítez, mi empresa. Martín había pasado años borrándome de la historia de éxito de Sistemas Red Hélice, pero nunca había borrado mi nombre de la licencia. La mayoría de las personas en Sistemas Red Hélice pensaban que Núcleo Relevo era el nombre de un producto. No lo era. Era el motor debajo de casi todos los productos que la empresa vendía. Cuando un minorista enviaba un pedido, Núcleo Relevo verificaba si los datos estaban completos. Cuando un transportista aceptaba un envío, registraba la entrega. Cuando un pago no coincidía con una factura, marcaba la diferencia. Cuando dos sistemas enviaban la misma transacción 2 veces, detenía el duplicado antes de que se le cobrara al cliente. También mantenía el registro de auditoría. Eso importaba más de lo que Martín entendía. Nuestros clientes más grandes incluían distribuidores farmacéuticos, minoristas nacionales y fabricantes que movían bienes sensibles o costosos. No solo necesitaban un software rápido. Necesitaban pruebas. Cada cambio de pedido, actualización de ruta, ajuste de facturación y entrega fallida tenía que ser rastreable. Núcleo Relevo preservaba ese historial. Al equipo de ventas de Sistemas Red Hélice le gustaba describir la plataforma como una colección de productos modernos en la nube. Los clientes veían elegantes paneles de control, mapas de envío y alertas automatizadas. Debajo de todos ellos estaba el mismo motor que yo había construido antes de unirme a la empresa. Cada promesa en los contratos de los clientes de Sistemas Red Hélice asumía que ese motor permanecería disponible, respaldado y con licencia legal. Un reemplazo no era un simple parche de software. Era una migración a nivel de toda la empresa que conllevaba riesgos financieros, regulatorios y operativos. Había comenzado a escribir Núcleo Relevo en mi departamento años antes de que Sistemas Red Hélice me contratara. Guardé bitácoras de desarrollo de datos. Registré el código original. Almacené registros de diseño, notas de arquitectura e historiales de versiones a través del grupo de Sistemas Benítez. Cuando los fundadores pidieron usarlo, firmamos una licencia comercial renovable. Sistemas Red Hélice recibió permiso para ejecutar el software. No recibió los derechos de propiedad. El acuerdo le permitía a la empresa hacer cambios internos ordinarios. Le permitía a mi equipo conectar nuevos transportistas, agregar reglas de clientes y mejorar el rendimiento. Pero 4 cosas estaban prohibidas. Sistemas Red Hélice no podía reclamar a Núcleo Relevo como su propia propiedad. No podía sublicenciarlo a otra empresa. No podía transferir la licencia durante una venta sin mi aprobación por escrito, y no podía incluir a Núcleo Relevo como un activo de propiedad irrestricta en documentos de adquisición. Martín se las había arreglado para violar cada restricción importante en una sola presentación. Lo que hizo que su error fuera peor fue que se le había advertido antes.
2 años antes, le había enviado una propuesta recomendando que Sistemas Red Hélice comprara el software de manera adecuada o renegociará la licencia antes de buscar inversión externa. Le expliqué que un futuro comprador cuestionaría la propiedad. Martín rechazó la propuesta en 14 minutos. Su respuesta fue una sola oración: no crees problemas legales donde no existen. Guardé ese correo electrónico. Un año después, planteé el mismo problema durante una revisión de la plataforma. Martín dijo que los abogados frenaban a las empresas y me dijo que me enfocara en el tiempo de actividad. Así que lo hice. Mantuve estable a Núcleo Relevo mientras Sistemas Red Hélice duplicaba su volumen de transacciones. Documenté cada proceso importante. Capacité a los ingenieros. Creé planes de recuperación. Me aseguré de que ningún cliente dependiera de una contraseña oculta o de conocimientos que existieran solo en mi cabeza. Resopla. Ese detalle importaría más adelante. No estaba tomando a la empresa como rehén. No había plantado un interruptor de apagado secreto. No le había ocultado el acceso a mi equipo. Sistemas Red Hélice tenía manuales, libros de operaciones, diagramas e ingenieros capacitados. Lo que no tenía era el permiso legal para transferir mi software, y ninguna cantidad de documentación podía reemplazar eso. Para reconstruir Núcleo Relevo desde cero, Sistemas Red Hélice necesitaría más que desarrolladores. Necesitaría nuevas pruebas de seguridad, nuevas revisiones de cumplimiento, aprobaciones de clientes, planes de migración de datos y actualizaciones de docenas de contratos comerciales. El trabajo tomaría años, no porque yo hubiera hecho el sistema intencionalmente complicado, sino porque la infraestructura confiable se conecta con todo a su alrededor. Eso era lo que Martín nunca entendió. Él creía que el liderazgo visible creaba valor. No veía los millones de pequeñas decisiones enterradas dentro de un sistema que había sobrevivido a 11 años de cambios de transportistas, nuevas regulaciones, exigencias de los clientes, fallas en las redes y lanzamientos apresurados de productos. Después de que el personal de seguridad me escoltara fuera de la sala de conferencias, regresé a mi escritorio con un oficial de pie detrás de mí. Abrí la carpeta de adquisición que Martín había compartido esa mañana. Cerca del final había una garantía ejecutiva firmada. Indicaba que Sistemas Red Hélice era propietaria de Núcleo Relevo, libre de toda restricción de terceros. La firma de Martín aparecía debajo de ella. Leí la oración 2 veces. Él no solo había malinterpretado la licencia. Le había garantizado algo falso al comprador por escrito, y esa única firma convirtió su arrogancia en un problema legal de miles de millones de pesos. Podría haber llamado a mi abogada de inmediato. En cambio, le di a Sistemas Red Hélice una última oportunidad para corregir el registro. A las 10:42 de esa mañana, envié un memorándum formal a Martín, al director de finanzas, a Melissa Carrillo en Recursos Humanos, y al abogado general de la empresa. El asunto era simple: propiedad de Núcleo Relevo y riesgo de adquisición. Adjunté la licencia original, la cláusula de cambio de control, los documentos de registro y la garantía firmada por Martín. Expliqué que los materiales de la adquisición describían incorrectamente a Núcleo Relevo como propiedad de la empresa. También expliqué las consecuencias. Cualquier intento de transferir el software sin aprobación por escrito crearía un incumplimiento material y le permitiría al grupo de sistemas Benítez suspender la licencia comercial. No había ninguna acusación en el memorándum, ni enojo, ni amenazas, solo fechas, lenguaje de contrato y una solicitud de que la adquisición se pausara hasta que el departamento legal revisara el asunto. 23 minutos después, Melissa apareció junto a mi escritorio. Martín te quiere en la sala de conferencias número 4, dijo. El mismo oficial de seguridad me siguió por el pasillo. Dentro de la sala, Martín estaba sentado en la cabecera de la mesa. Esteban estaba a su lado. Melissa había colocado otra carpeta frente a mi silla. 3 jefes de departamento estaban presentes junto con 2 representantes de recursos humanos. No asistió ningún abogado. Eso me dijo todo. Martín levantó mi memorándum. Esto es inaceptable, dijo. Estás intentando interrumpir una transacción de la empresa porque estás descontenta con tu nueva estructura de mando. Estoy pidiendo que el departamento legal revise un contrato, respondí. Estás creando una palanca de presión, acusó él. La palanca de presión ya existe, le contesté.
Yo no creé la licencia esta mañana. Esteban se inclinó hacia adelante. Incluso si hay una restricción técnica, mi equipo puede reescribir cualquier cosa que hayas construido. Lo miré. ¿Cuánto tiempo crees que tomaría eso? 90 días, respondió. Uno de los jefes de departamento bajó la mirada hacia la mesa. Le pregunté a Esteban cómo planeaba validar 43 integraciones de transportistas, preservar 7 años de historial de auditorías y obtener la aprobación de clientes con flujos de trabajo de envío regulados. Él se quedó mirándome por un momento. Luego Martín lo interrumpió. Es por eso que a la gente le cuesta trabajar contigo, Amanda. Cada respuesta se convierte en un sermón. Empujó la carpeta hacia mí. Adentro había otro contrato de trabajo. Este cambiaba mi puesto a especialista senior de desarrollo. El recorte salarial tenía efecto inmediato. Le reportaría a Esteban, cedería la autoridad de lanzamientos y le proporcionaría el plan de modernización de la plataforma que yo había escrito. Su nombre había sido puesto en la portada. En la parte de atrás había un reconocimiento de propiedad intelectual. Indicaba que toda tecnología utilizada por Sistemas Red Hélice pertenecía exclusivamente a Sistemas Red Hélice, incluyendo todas las versiones anteriores, sistemas relacionados y componentes subyacentes. Era lo suficientemente amplio como para tragarse a Núcleo Relevo. Miré a Melissa. ¿Firmar esto es una condición de empleo? Sí, dijo ella. Tienes hasta las 5 de la tarde. ¿Y si me niego? Pregunté. Martín respondió por ella. Entonces te vas sin indemnización. Ese fue el momento en que dejé de tener la esperanza de que él fuera simplemente descuidado. Él sabía que la propiedad era un problema. En lugar de solucionarlo, estaba intentando obligarme a renunciar a ella con mi firma. Pregunté, ¿el asesor legal corporativo ha revisado este documento comparándolo con la licencia original de Núcleo Relevo? Martín entrelazó las manos. El futuro de esta empresa no será retrasado por una desarrolladora con un sentido inflado de importancia. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. No porque le creyera, sino porque finalmente entendí lo poco que significaban 11 años para él. Había utilizado mi trabajo, mi tiempo, mi buen juicio y mi lealtad. Ahora también quería mi propiedad. Cerré la carpeta. No firmaré esto, dije. Entonces registraremos tu renuncia como voluntaria, declaró Melissa. No, respondí. Por favor registren esto con precisión. No estoy renunciando. Sistemas Red Hélice está rescindiendo mi contrato laboral porque me negué a transferir propiedad intelectual de mi pertenencia. La habitación se quedó completamente en silencio. El rostro de Martín se tensó. Ten cuidado, Amanda. Estoy teniendo cuidado, afirmé. Es por eso que quiero que se corrija el registro. Solicité copias de cada documento y me puse de pie. Por primera vez en 11 años, no me ofrecía resolver el problema por ellos. Afuera del edificio, mi teléfono vibró. Era un aviso automatizado confirmando que mi gafete de acceso, mis credenciales ejecutivas y mis cuentas de la empresa habían sido desactivadas. Abrí la licencia de Núcleo Relevo nuevamente. Martín había activado otra cláusula. Sistemas Red Hélice acababa de despedir a la licenciante técnica designada durante un cambio de control pendiente sin activar el acuerdo de continuidad requerido. Los derechos de suspensión ya no eran teóricos. Estaban activos. Y esta vez, yo había terminado de advertirle. Me senté en mi auto por casi 10 minutos antes de encender el motor. Mi gafete de acceso estaba inhabilitado. Mi correo electrónico de la empresa había desaparecido. 11 años de trabajo habían terminado con un aviso automatizado y 2 oficiales de seguridad observándome llevar una caja de cartón por el vestíbulo. Durante los primeros kilómetros, no sentí nada. Luego llegué a la salida del hospital, la misma que había tomado años atrás cuando dejé a mi madre recuperándose de una cirugía para rescatar a un cliente de Sistemas Red Hélice, y mis manos empezaron a temblar. Me detuve en un estacionamiento tranquilo y lloré durante exactamente 3 minutos. No porque quisiera mi trabajo de vuelta, sino porque finalmente había aceptado que la empresa a la que había protegido durante 11 años me habría quitado todo si yo hubiera firmado ese documento. Cuando las lágrimas cesaron, abrí mi teléfono y llamé a Perla Domínguez.
Perla era la abogada de propiedad intelectual que me había ayudado a crear el grupo de sistemas Benítez y a redactar la licencia original de Núcleo Relevo. Contestó al segundo timbre. «Amanda, ¿qué pasó?», preguntó. «Me despidieron», dije, «y están intentando transferir Núcleo Relevo en una adquisición». Su tono de voz cambió de inmediato. «Envíame todo». Para cuando llegué a casa, le había reenviado la garantía de adquisición, el reconocimiento de recursos humanos, mi advertencia escrita, el aviso de despido y la licencia original. Perla programó una videollamada segura para las 6 de la tarde. Durante las siguientes 2 horas, no hice nada dramático. Me preparé un té. Fui a ver cómo estaba mi madre. Escribí una línea de tiempo mientras cada detalle estaba fresco en mi memoria. A las 6, Perla apareció en mi pantalla con los documentos acomodados a su lado. «Esto es peor de lo que describiste», dijo ella. Me guió a través de las infracciones una por una. Sistemas Red Hélice intentó una transferencia no autorizada. Martín representó a Núcleo Relevo como propiedad de la empresa. Recursos Humanos exigió que cedieras tus derechos como condición de empleo. Luego, la empresa había despedido a la licenciante técnica designada durante un cambio de control pendiente sin activar el proceso de continuidad requerido. Bajo la cláusula 19, puedes rescindir de inmediato, dijo Perla. Miré el reloj. En ese momento, Núcleo Relevo estaba procesando pedidos para farmacias, distribuidores de alimentos y fábricas en varios estados. Cientos de empleados no tenían idea de lo que Martín había hecho. «No voy a cerrar las operaciones existentes esta noche», dije. Perla me estudió por un momento. «No estás obligada a protegerlos de su propio incumplimiento». «Lo sé», respondí, «pero los clientes y los empleados no crearon esto. Esa decisión importaba». Estaba enojada, pero no convertiría a personas inocentes en daños colaterales solo para demostrar que tenía poder. En su lugar, preparamos un aviso formal del grupo de sistemas Benítez. El aviso le daba a Sistemas Red Hélice 30 días de operación restringida. Las obligaciones con los clientes existentes podían continuar durante la transición, pero la empresa no podía activar nuevos clientes, transferir la licencia, completar la adquisición o describir a Núcleo Relevo como un activo propio. Si Sistemas Red Hélice ignoraba las restricciones, la licencia terminaría de inmediato. Perla también recomendó notificar al comprador. Dudé solo por un segundo. El comprador estaba tomando una decisión basada en una garantía de propiedad falsa. Permanecer en silencio ayudaría a Martín a continuar con la tergiversación. Así que le enviamos a su equipo legal una carta breve y basada en hechos. Sin insultos, sin lenguaje emocional. Adjuntamos los documentos de registro, las páginas relevantes de la licencia y la declaración firmada por Martín. A las 8:17 de la noche, el abogado general del comprador confirmó de recibido. A las 8:41, Martín llamó a mi teléfono personal. Lo dejé sonar. Llamó de nuevo. Luego llamó Melissa. Luego Esteban. Guardé el registro de llamadas y no contesté a ninguno de ellos. A las 9:06, llegó un correo electrónico del equipo legal del comprador. El proceso de adquisición había sido pausado, a la espera de una revisión inmediata de la propiedad. Ese fue el momento en que el poder cambió de manos. Martín había pasado el día tratándome como una empleada que debería estar agradecida por cualquier puesto que él me permitiera conservar. Para la noche, su transacción de 8.500 millones de pesos no podía avanzar sin la firma de la mujer a la que él había hecho escoltar fuera del edificio. Unos minutos después, apareció otra llamada. Esta provenía de Tecnologías de Carga Sierra Azul. Uno de los competidores más fuertes de Sistemas Red Hélice. Su directora de operaciones, Laura Miranda, dejó un mensaje. Escuchamos que podrías estar disponible. Me gustaría discutir la posibilidad de construir algo contigo bajo términos que tú controles. Lo escuché 2 veces. Durante años, Martín me había hecho creer que mi reputación terminaba en las puertas de Sistemas Red Hélice. No era así. A la medianoche, le di permiso a Perla para entregar el aviso final de incumplimiento. A la mañana siguiente, la junta directiva de Sistemas Red Hélice despertaría con 2 realidades: la adquisición estaba congelada y la licencia que respaldaba toda la plataforma de la empresa expiraría en 30 días.
La primera señal de pánico llegó a las 7:12 de la mañana siguiente. Mi teléfono personal se iluminó con un mensaje de Daniel Chávez, el vicepresidente de Ingeniería de Sistemas Red Hélice. ¿De verdad perdieron la licencia de núcleo relevo?, preguntaba. No respondí de inmediato. Daniel era un buen ingeniero, pero seguía siendo un directivo de la empresa. Le reenvié el mensaje a Perla y seguí su consejo. Toda comunicación sobre la licencia debe pasar por los abogados. Espero que la empresa resuelva esto sin perjudicar al equipo. Para las 8 de la mañana, mi buzón de voz estaba lleno. Martín dejó 4 mensajes. Su tono cambiaba con cada uno. El primero mostraba enojo: Amanda, este teatrito termina ahora. El segundo era más controlado: podemos aclarar el malentendido si me devuelves la llamada. El tercero sonaba nervioso: la junta directiva está haciendo preguntas y estás creando un riesgo innecesario. El cuarto ofrecía devolverme mi antiguo puesto. Seguía sin disculparse. Dentro de Sistemas Red Hélice, las restricciones de 30 días ya se estaban extendiendo por todos los departamentos. El área de ventas tenía 2 clientes importantes programados para lanzar ese mes. Juntos, sus contratos valían casi 306 millones de pesos en ingresos anuales. Debido a que ambos lanzamientos requerían nuevas implementaciones de núcleo relevo, el departamento legal ordenó a los equipos de implementación que se detuvieran. El área de finanzas calculó el retraso, las metas de ingresos no alcanzadas, los créditos de servicio, las posibles penalizaciones de contratos y una grave brecha en los pronósticos entregados al comprador. Esteban respondió exactamente como yo esperaba. Convocó a una reunión de emergencia con el equipo de desarrollo y anunció que núcleo relevo sería reemplazado internamente. 90 días, les dijo. Solo necesitamos que todos estén concentrados. Daniel describió más tarde lo que sucedió después. Un ingeniero experimentado preguntó quién mapearía las 43 conexiones de transportistas. Otro preguntó cómo planeaba Esteban migrar 7 años de historial de auditorías. El líder de cumplimiento normativo preguntó quién certificaría el nuevo motor para los flujos de trabajo farmacéuticos. Esteban les dijo que estaban siendo negativos. Luego exigió un prototipo para el viernes. Los ingenieros podían construir una pantalla o copiar un servicio aislado. No podían reproducir un motor de transacciones de 11 años de antigüedad en una sola semana. Núcleo relevo contenía miles de reglas de negocio, protecciones contra fallos y controles específicos para clientes desarrollados a través de incidentes reales. Para el mediodía, Esteban había reducido su promesa de 90 días a una agresiva primera fase. Ese era el lenguaje corporativo para el pánico. Los asesores forenses del comprador llegaron esa tarde. Solicitaron el archivo de propiedad, las comunicaciones de la junta directiva, las divulgaciones de la adquisición y cada advertencia relacionada con núcleo relevo. El problema de Martín ya no se limitaba a la licencia. Los asesores encontraron mis propuestas anteriores recomendando una compra o una renegociación. Encontraron su respuesta diciéndome que no creara problemas legales. Encontraron el memorándum que yo había enviado antes de mi despido. Luego encontraron el reconocimiento de recursos humanos. Demostraba que, después de recibir mi advertencia, Sistemas Red Hélice había intentado obligarme a firmar la cesión de la propiedad en disputa. El descubrimiento más dañino provino de la carpeta final de adquisición. Los borradores anteriores identificaban al grupo de Sistemas Benítez como el dueño de núcleo relevo. En la versión enviada al comprador, esa referencia había sido eliminada. Martín lo llamó un error de edición. La junta directiva no le creyó. A las 4 de la tarde, Sistemas Red Hélice celebró una reunión de emergencia. Según Daniel, Martín comenzó diciendo que yo estaba tomando a la empresa como rehén. El abogado general lo corrigió frente a todos. Amanda no ha interrumpido los servicios existentes, aclaró. Ella siguió el contrato, proporcionó un periodo de transición y ofreció mediación. La empresa creó esta exposición al intentar una transferencia prohibida. Martín preguntó si Sistemas Red Hélice podía simplemente seguir usando núcleo relevo. La respuesta fue un rotundo no. Continuar después de la rescisión expondría a Sistemas Red Hélice y a cualquier comprador a una demanda por propiedad intelectual, órdenes judiciales y reclamaciones de clientes engañados sobre la propiedad de la plataforma. Esa noche,
Los empleados comenzaron a contactarme en privado. Algunos se disculparon por haberse quedado callados. Otros tenían miedo de que sus trabajos desaparecieran. No animé a nadie a que renunciara. No compartí información confidencial. Solo les dije que había estructurado el aviso para proteger a los clientes existentes y darle a la empresa tiempo para actuar de manera responsable. Mi mesura hizo que las acusaciones de Martín fueran más difíciles de defender. Luego, el cliente más grande entró en la disputa. Distribución Occidente, que representaba casi el 12% de los ingresos anuales de Sistemas Red Hélice, se enteró de que su renovación dependía de una tecnología que Sistemas Red Hélice no poseía. Su director de adquisiciones envió un aviso formal. Distribución Occidente no renovaría hasta que Sistemas Red Hélice demostrara que tenía acceso legal y estable a núcleo relevo. En cuestión de horas, el comprador revisó su modelo de riesgos. La valoración de la adquisición comenzó a caer. Yo no había borrado un solo archivo, no había tocado un servidor, ni había llamado a un cliente. La verdad estaba haciendo todo el daño por sí sola. A las 9:30 de esa noche, Martín dejó un mensaje de voz más. Me ofreció restaurar mi salario, mi puesto y mi oficina si retiraba el aviso. Antes de que terminara de escucharlo, Perla me reenvió un mensaje por separado proveniente de la junta directiva. Querían una mediación formal, y la propuesta adjunta valía millones. La mediación se llevó a cabo 3 días después en una sala de conferencias privada en un bufete de abogados en el centro de la ciudad. Perla se sentó a mi lado. Al otro lado de la mesa estaban Martín, Esteban, el abogado general de Sistemas Red Hélice, 2 miembros de la junta directiva y 3 abogados que representaban al comprador. Martín se veía exhausto, pero aún así intentaba sonar como si tuviera el control. Amanda, estamos preparados para restaurar tu puesto, dijo. Arquitecta de software principal, salario completo, estatus ejecutivo y un pago de retención de 4.250.000 pesos. Deslizó un documento hacia mí. No lo toqué, así que Martín continuó. A cambio, el grupo de sistemas Benítez retirará el aviso de incumplimiento y aprobará la transferencia de la adquisición. Los miembros de la junta me observaban detenidamente. No estoy aquí para negociar mi antiguo trabajo, dije. El rostro de Martín se endureció. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres? Que se corrija el registro, que se respete la licencia, que se proteja a los clientes existentes y que la empresa rinda cuentas por lo que intentó hacer. Él se recargó en la silla. Estás arriesgando 600 empleos porque tus sentimientos fueron lastimados. Perla abrió una carpeta. Ella proporcionó advertencias por escrito antes de su despido, dijo. También eligió una transición de 30 días cuando el contrato permitía una rescisión inmediata. El riesgo de empleo existe porque Sistemas Red Hélice tergiversó la propiedad, no porque la señorita Benítez hizo valer el acuerdo. El abogado principal del comprador se volvió hacia Esteban. Usted declaró internamente que núcleo relevo podía ser reemplazado en un plazo de 90 días. ¿En qué se basó esa estimación? Esteban miró a Martín antes de responder. En una revisión general de la plataforma. ¿Y quién llevó a cabo la revisión?, preguntó el abogado. Mi equipo, respondió Esteban. Daniel había sido invitado como testigo técnico. Habló desde el otro extremo de la mesa. Ninguna revisión de ingeniería respaldó los 90 días, aclaró. Dijo que un reemplazo seguro probablemente tomaría 3 años, posiblemente más. La habitación quedó en silencio, y el abogado del comprador preguntó por el costo estimado. Daniel dudó un momento. Entre 595 y 850 millones de pesos antes de los costos de migración de los clientes. Esteban se quedó mirando sus notas. Su promesa segura de sí misma había durado menos de 5 minutos bajo un interrogatorio real. Entonces, la presidenta de la Junta, Rebeca Salgado, colocó la garantía de propiedad firmada por Martín sobre la mesa. También tenemos que abordar esto, dijo ella. Martín respondió, me basé en la información que tenía disponible. Rebeca abrió otro documento. Esta es la propuesta de Amanda de hace 2 años identificando el problema de propiedad y recomendando la renegociación. Tú la rechazaste. Martín no dijo nada. Y este, continuó Rebeca, es el memorándum que ella envió antes de su despido.
Lo recibiste antes de que se presentara el reconocimiento de recursos humanos. El abogado de Martín le tocó el brazo, pero Martín se apartó. Esto fue un malentendido, dijo él. Amanda hizo que la situación sonara más grave de lo que era. Finalmente, lo miré directamente a los ojos. Firmaste una garantía diciendo que eras dueño de una propiedad después de que yo te dijera por escrito que no lo eras. No tuvo respuesta. La junta pidió un breve receso. Cuando regresaron, Martín ya no estaba sentado en el centro de la mesa. Rebeca nos informó que había sido suspendido con goce de sueldo y apartado de las negociaciones en espera de una investigación interna. Por primera vez desde la humillación en la sala de conferencias, Martín parecía asustado. Sistemas Red Hélice ofreció entonces comprar núcleo relevo de forma permanente. La cifra era lo suficientemente grande como para cambiar mi vida. Aún así, dije que no. Vender el motor pondría mi trabajo bajo el control de la misma cultura que había intentado borrarme. El dinero no podía arreglar eso. En cambio, propuse una licencia de transición de 18 meses. Sistemas Red Hélice podría continuar sirviendo a los clientes actuales mientras construía o compraba un reemplazo. La tarifa reflejaría el verdadero valor comercial de núcleo relevo. Los ingenieros existentes recibirían fondos de retención. Un comité técnico independiente supervisaría la migración. Sistemas Red Hélice corregiría públicamente el registro de propiedad y pagaría los ajustes de licencias vencidos y mis gastos legales. Los abogados del comprador revisaron los términos. Rebeca los aceptó antes de que terminara la reunión. La adquisición continuaría, pero con una valoración más baja porque Sistemas Red Hélice ya no poseía el activo irrestricto que Martín había prometido. Después de que los demás se fueron, Martín se acercó a mí cerca de la puerta. Diles que fue una confusión mutua, me dijo en voz baja. ¿Sabes lo que esto le hará a mi carrera? Recordé el recorte salarial, la escolta de seguridad, el documento diseñado para quitarme mi propiedad. No voy a humillarte, dije. Pero no voy a mentir por ti, Martín. Tenías el contrato. Tenías mis advertencias. Tú tomaste la decisión. Me alejé antes de que pudiera responder. Para el final de la semana, la junta directiva firmó mis términos. Sistemas Red Hélice le pagó al grupo de Sistemas Benítez lo que había evitado pagar durante años. Martín perdió su autoridad. Esteban fue apartado de la estrategia de plataforma, y yo rechacé la última oferta de empleo de Sistemas Red Hélice sin siquiera abrirla. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y abrí la propuesta de tecnologías de carga Sierra Azul. Por primera vez en 11 años, el futuro frente a mí no requería el permiso de Martín. Sierra Azul no me ofrecía otro trabajo. Me ofrecían una asociación. Esa diferencia importaba. Laura Miranda, su directora de operaciones, se reunió conmigo en un restaurante tranquilo 2 semanas después de la mediación. Ya había leído la corrección pública de propiedad que Sistemas Red Hélice había presentado. No queremos ser dueños del grupo de Sistemas Benítez, dijo ella. Queremos construir junto a él. Hice las preguntas que alguna vez tuve miedo de hacer. ¿Quién controlaría las decisiones técnicas? ¿Quién sería dueño de las mejoras al motor principal? ¿Qué pasaría si cambiaba el liderazgo? ¿Cómo se le daría crédito a los ingenieros? ¿Qué protecciones existían cuando las fechas de entrega entraran en conflicto con la seguridad? Laura respondió a cada pregunta sin ponerse a la defensiva. El acuerdo final le otorgó al grupo de Sistemas Benítez la propiedad de la tecnología subyacente. Sierra Azul proporcionaría financiamiento, un equipo de desarrollo, acceso a los clientes y apoyo operativo. Me convertí en la directora de una nueva división de infraestructura con autoridad escrita en el contrato, no prometida durante un almuerzo. Firmé solo después de que Perla revisara cada página. Sistemas Red Hélice me había enseñado que la confianza importaba, pero que la documentación la protegía cuando las personas cambiaban. Comenzamos con un equipo de 14 personas. En nuestro primer día, les dije que nadie sería castigado por plantear un riesgo. Si una fecha de lanzamiento no era realista, quería escucharlo antes de la presentación de ventas, no durante una interrupción del servicio. Los ingenieros asistían a reuniones de planificación con los ejecutivos. Sus nombres permanecían en el trabajo que creaban.
Las horas extras requerían aprobación, y las emergencias repetidas desencadenaban una revisión del proceso en lugar de elogios por el agotamiento. Construí el lugar de trabajo en el que alguna vez creí que Sistemas Red Hélice se convertiría. Durante los siguientes 18 meses, Sistemas Red Hélice cumplió con el acuerdo de transición. El cambio fue difícil pero controlado. Los clientes se mantuvieron operativos y los empleados conservaron sus trabajos mientras la empresa desarrollaba un reemplazo. La junta directiva contrató un nuevo liderazgo y publicó una corrección declarando que Núcleo Relevo siempre había sido propiedad del grupo de Sistemas Benítez. La investigación interna descubrió que Martín había eliminado las referencias a la propiedad en los documentos de adquisición después de recibir claras advertencias legales. Abandonó la empresa. No hubo arresto, gritos en público, ni una escena final en la que rogara frente a cientos de empleados. Simplemente perdió el puesto que había valorado más que a las personas que lo hicieron posible. Esteban permaneció en Sistemas Red Hélice en un puesto de producto menor. Ya no era responsable de la estrategia de plataforma. Una parte de mí esperaba odiarlo para siempre. Pero el mayor fracaso de Esteban no fue su falta de experiencia. Fue que aceptó la autoridad sin preguntar lo que no entendía. Repitió la confianza de Martín porque era más fácil que admitir que necesitaba ayuda. Yo no necesitaba que su vida fuera destruida para demostrar mi valía. Varios ingenieros de Sistemas Red Hélice postularon posteriormente para trabajar en Sierra Azul a través de canales de contratación normales. Nunca le pedí a nadie que rompiera un acuerdo ni que trajera información confidencial. Cuando terminaron sus obligaciones, algunos se unieron a nosotros. Daniel se convirtió en nuestro director de confiabilidad de sistemas. La primera vez que cuestionó una de mis fechas de lanzamiento en una reunión ejecutiva, parecía casi arrepentido. Sonreí y dije, bien. Muéstrame el riesgo. Esa era la cultura que yo quería. 18 meses después de que salí de Sistemas Red Hélice cargando una caja de cartón, nuestra nueva plataforma firmó a su primer cliente nacional. El lanzamiento cubrió más de 200 sitios de distribución. En mi vida anterior, habría dormido junto a mi computadora portátil durante 3 noches y habría llamado a eso dedicación. Esta vez, el equipo siguió el plan de recuperación sin mí. Pasé la tarde cenando con mi madre. Me preguntó, ¿saben ellos lo que haces por la empresa ahora? Miré las fotos que mi equipo había enviado desde la sala de operaciones. Todos los ingenieros habían sido nombrados en el anuncio para el cliente. Sí, respondí, y ellos también saben lo que hacen. Cancelar la licencia nunca se trató de venganza en la forma en que Martín lo describía. No dañé ningún servidor. No oculté ninguna contraseña. No robé ningún cliente ni amenacé a ningún empleado. Simplemente dejé de darle a una empresa el permiso para construir su futuro sobre algo que habían intentado arrebatarme. Durante años, creí que la lealtad significaba soportar un insulto más, resolver una emergencia más y esperar un trimestre más para recibir reconocimiento. Estaba equivocada. La lealtad sin respeto es solo dar permiso para ser utilizada. Martín me llamó solo una desarrolladora porque creía que los puestos creaban valor. Pero los puestos no construyeron a Núcleo Relevo. No protegieron a los clientes durante las interrupciones del servicio. No preservaron 11 años de decisiones, sacrificios y lecciones difíciles. Yo lo hice. Sistemas Red Hélice perdió el control de un futuro de 8.500 millones de pesos en el momento en que su director general confundió mi silencio con impotencia. Y yo gané el mío en el momento en que finalmente me marché.